Julian Thorne miró la lista de invitados de la noche más importante de su vida y cometió el error que le costaría todo. Con un solo toque de su dedo, borró el nombre de su esposa. Pensó que era demasiado simple, demasiado gris, demasiado vergonzosa para estar a su lado en la gala Vanguard de los multimillonarios. Creyó que estaba protegiendo su imagen. No tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. No sabía que la mujer que lo esperaba en casa, en pants y con las manos llenas de tierra, no era simplemente un ama de casa. No sabía que esa gala no se había organizado para él, sino por ella. Y cuando las puertas del gran salón se abrieran esa noche, Julian no solo perdería su reputación, descubriría que llevaba años viviendo bajo la sombra de una reina. Y esa reina venía por su corona. El penthouse de Thorne Enterprises olía a café caro, cuero fino y arrogancia pura. Julian Thorne, que acababa de aparecer en la portada de Forbes bajo el titular El futuro de la tecnología, se paraba frente al ventanal observando el gris horizonte de Manhattan mientras ajustaba sus gemelos de oro. Señor, la lista final de invitados para la gala Vanguard se envía a imprenta en 10 minutos, dijo Marcus, su asistente ejecutivo, un joven observador que ya había visto grietas en los cimientos de aquel imperio que Julian se negaba a ver. Déjame revisarla una vez más, respondió Julian, caminando hacia su escritorio de caoba. Marcus le entregó la tablet. Era una lista de la élite mundial, senadores, magnates petroleros, gigantes de la tecnología, realeza europea. 5 años de trabajo culminaban esa noche. Julian no solo asistiría, sería el orador principal, el hombre que anunciaría la fusión que lo convertiría en multimillonario 3 veces sobre. Su dedo se detuvo en un nombre cerca del tope de la lista VIP, señora Laura Thorne. Su labio se curvó en una mueca de fastidio. Pensó en Ahara, dulce, callada, la mujer de los suéteres holgados que pasaba los días cuidando su jardín en la finca de Connecticut, cuya idea de una noche loca era hornear pan de masa madre. Ella había pagado la renta cuando su primer negocio fracasó. Pero eso había sido antes. Esto era ahora. No encaja, murmuró Julian. Señor. Preguntó Marcus, confundido. Bórrala, dijo Julian, con voz fría. No está lista para esta gente. Ya sabes cómo se pone, se para en un rincón con un vaso de agua, no sabe socializar, usa vestidos de catálogo de tienda departamental. Esta noche se trata de poder, de imagen. Pensó en la mujer que lo esperaba en el lobby del Ritz-Carlton en ese preciso instante, Isabella Ricci, modelo convertida en embajadora de marca, filosa, hambrienta, deslumbrante. Sabía reírse de chistes malos, susurrarle a los inversionistas, lucir perfecta para los flashes. Bórrala, repitió Julian. Marcus parpadeó, atónito. ¿Borrar a la señora Thorne, señor? Es su esposa. Es la gala Vanguard. Es costumbre que las esposas, dije que la borres, cortó Julian, golpeando la tablet contra el escritorio. Soy el director de esta empresa, Marcus. Yo decido quién nos representa. Ahara es un lastre esta noche. Necesito cerrar el trato con el grupo Sterling. Si Arthur Sterling me ve con un ama de casa que no sabe de macroeconomía, pensará que soy débil. Bórrala. Quítale la acreditación de seguridad. Si aparece, no entra. Marcus dudó, incómodo. Le caía bien a Ahara, recordaba su cumpleaños cuando Julian lo olvidaba, le mandaba sopa cuando estaba enfermo. Pero necesitaba el empleo. Como usted diga, señor Thorne, dijo en voz baja, tocando la pantalla. Ahara Thorne, eliminada. Bien. Le diré que el evento es solo para miembros de la junta. Es ingenua, me creerá. Julian tomó su saco. Manda el auto por la señorita Ricci. Ella me acompaña esta noche. Salió sintiéndose ligero, poderoso, como si hubiera podado el exceso de su vida y estuviera listo para conquistar el mundo. Jamás imaginó que la notificación de esa eliminación no solo llegó a los organizadores del evento. También llegó a un servidor encriptado en un sótano en Zúrich, propiedad de la sociedad que en secreto controlaba la mayoría accionaria de Thorne Enterprises. 5 minutos después, en el jardín de la finca de Connecticut, el teléfono de Ahara Thorne vibró.
Ella se limpió la tierra de las manos en el delantal. Tenía 32 años, rasgos suaves, ojos color avellana pulida. Para el mundo, y para su esposo, era Ara la ama de casa, la huérfana que tuvo la suerte de casarse con una estrella en ascenso, la mujer callada, contenta con quedarse en segundo plano. Tomó el teléfono de la mesa del patio. Era una alerta segura, acceso VIP revocado. Nombre, Thorne. Autorizado por Julian Thorne. Ara miró la pantalla. No lloró. No jadeó. No arrojó el teléfono. En cambio, la calidez de sus ojos se apagó, reemplazada por un frío absoluto y aterrador. Deslizó la notificación y abrió otra aplicación, una que exigía huella digital, escaneo de retina y una clave de 16 dígitos. La pantalla se puso negra y mostró un escudo dorado, el Grupo Aurora. El Grupo Aurora era una firma de capital de riesgo tan exclusiva que ni siquiera tenía sitio web. Controlaba líneas navieras, patentes farmacéuticas, startups tecnológicas. 5 años atrás, cuando la primera empresa de Julian se ahogaba en deudas, el Grupo Aurora había inyectado, de forma anónima, $50 millones. Julian creyó haber impresionado a un grupo de inversionistas suizos sin rostro. Nunca supo que Aurora era el segundo nombre de Hilara. Nunca supo que el penthouse en el que vivía, la reputación de genio que había construido, todo había sido orquestado, en secreto, por la mujer que acababa de borrar de una lista de invitados por parecerle demasiado simple. Ara marcó un contacto guardado simplemente como el lobo. Señora Thorne, contestó una voz grave de inmediato. Era Sebastián Van, jefe de seguridad y legal de Aurora. Recibimos el registro de la eliminación. ¿Es un error? No, Sebastián, dijo Ara, y su voz cambió por completo. Desapareció el tono suave y sumiso que usaba con Julian. Ahora era firme, cortante, cargada de autoridad. Parece que mi esposo cree que soy un lastre para su imagen. ¿Cancelamos el financiamiento de la fusión? Podemos tumbar el acuerdo Sterling en menos de una hora. Thorne Enterprises quebraría antes de medianoche. No, dijo Ara, entrando a la casa. Se desató el delantal y lo dejó caer al piso. Eso sería demasiado fácil. Él quiere imagen, quiere poder. Le voy a dar una lección de poder. ¿Está listo el vestido? ¿El de París? Llegó esta mañana, madame. Está en la bóveda. ¿Y el auto? El Rolls Royce está listo en el hangar. El chofer en espera. Excelente. Ara subió a su habitación. Miró la foto en el buró, ella y Julian, 5 años atrás. Entonces él la miraba con adoración. Ahora la miraba a través de ella, como si no existiera. Se había enamorado del dinero y de la fama, olvidando quién le había dado el mapa para encontrarlos. Sebastián, dijo al teléfono. Cambia mi designación en la lista de invitados de la gala. No voy como esposa de Julian Thorne. ¿Cómo la registro, madame? Ara caminó a su vestidor. Apartó la fila de vestidos florales y sencillos que a Julian le gustaba verle puestos. Presionó un panel oculto en la pared y el fondo del closet se deslizó, revelando un cuarto climatizado lleno de alta costura, joyas por millones y escrituras de propiedades que Julian ni siquiera sabía que existían. Regístrame, susurró, con una sonrisa peligrosa, como la presidenta. Es hora de que Julian conozca a su jefa. La Gala Vanguard se celebró en el Museo Metropolitano de Arte. La alfombra roja, flanqueada por cuerdas de terciopelo y cientos de paparazzi enloquecidos, recibía limusina tras limusina con la gente más rica del mundo. Julian bajó de un Mercedes Maybach negro, impecable en su smoking Tom Ford. Pero las cámaras no lo buscaban a él primero, buscaban a la mujer en su brazo. Isabella Ricci llevaba un vestido plateado que apenas cubría, con una abertura hasta la cadera y un escote imposible. Se veía como una estrella de cine y disfrutaba cada flash. Julian, Julian. Gritó un reportero de Vanity Fair. ¿Quién es la dama? Julian sonrió como un hombre que acaba de ganar la lotería, con la mano posesiva en la cintura de Isabella. Es Isabella. Está asesorando a Thorne Enterprises en branding. ¿Y su esposa,
¿Ahara? Gritó otro reportero. Escuchamos que vendría. Julian ni siquiera parpadeó. Había ensayado la mentira en el auto. Ahara se siente indispuesta esta noche, envía sus disculpas. Sinceramente, este mundo de alta sociedad no es lo suyo, prefiere la tranquilidad del hogar. Adentro, el gran salón había sido transformado, torres de orquídeas blancas, fuentes de champán, una orquesta tocando ya suave. Julian recorría la sala estrechando manos hasta que una voz retumbó. Julian, muchacho. Era Arthur Sterling, el hombre que Julian necesitaba impresionar esa noche, un titán de 60 años con hombros de linebacker. Arthur, Julian estrechó su mano con firmeza. ¡Qué noche tan maravillosa! Arthur miró a Isabella, luego de vuelta a Julian, con las cejas fruncidas. Pensé que Hilara vendría. Mi esposa admira mucho su trabajo filantrópico. Está enferma. Migraña terrible. Ella es Isabella, mi directora creativa. Arthur no sonrió. Miró a Isabella, que se retocaba el maquillaje con el reflejo de una cuchara, y luego observó a Julian con una mezcla extraña de lástima y sospecha. Ya veo. Por cierto, la junta del Grupo Aurora enviará a un representante esta noche para supervisar la firma. Un invitado especial. ¿Lo sabía? ¿Aurora? Normalmente solo mandan abogados. ¿Quién es? No lo sé, bajó la voz Arthur. Pero dicen que viene el presidente en persona. Nadie lo ha visto jamás. Dicen que tiene la mitad de Manhattan a su nombre. Un escalofrío de emoción recorrió a Julian. Si lograba impresionar al presidente del Grupo Aurora, su poder sería absoluto. Me aseguraré de encantarlo, sea quien sea. Estoy seguro de que sí, respondió Arthur, secamente, alejándose. Julian tomó una copa de champán y se giró hacia Isabella. ¿Escuchaste eso? El presidente viene. Esta es la noche, bella. Después de esto no solo seré rico, seré intocable. Isabella rió, deslizando un dedo por la solapa de su saco. Ya eres un rey, cariño. Olvídate de esa esposa aburrida. De pronto la música se detuvo. El murmullo de la sala se apagó. Las enormes puertas de roble en lo alto de la escalinata, que habían permanecido cerradas, comenzaron a temblar. El jefe de seguridad de la gala tomó un micrófono y se paró en medio del salón, con voz nerviosa. Damas y caballeros, por favor despejen el pasillo central. Tenemos una llegada prioritaria. ¿Quién será? Susurró Isabella. El presidente de Aurora, segaramente, dijo Julian con desdén. Observa. Voy a ser el primero en estrecharle la mano. Se colocó al pie de la escalera, arrastrando a Isabella con él, buscando la foto perfecta. Las puertas se abrieron con un gruñido. Pero no fue un viejo banquero suizo el que apareció. La silueta era femenina. Un jadeo colectivo recorrió la sala, tan fuerte que pareció succionar el aire. La mujer en lo alto de la escalera vestía un traje de terciopelo azul medianoche, incrustado de diamantes reales que brillaban como una galaxia bajo el candelabro. Su cabello, normalmente recogido en un chongo desordenado, caía en ondas de Hollywood. Sus ojos, fríos como acero, no miraban hacia abajo, miraban al frente. A Julian se le cayó la copa de champán. Se hizo pedazos en el piso, salpicando los zapatos de Isabella, pero ninguno de los dos lo notó. Julian entrecerró los ojos. Su cerebro no lograba procesar lo que veía. Se parecía a Ahara. Pero no podía ser. Ahara estaba en casa. Ahara era simple. Ahara había sido borrada. La mujer comenzó a bajar la escalera. Cada paso, calculado. Cada movimiento, puro poder. El maestro de ceremonias anunció, con la voz temblando ligeramente, damas y caballeros, por favor pónganse de pie ante la fundadora y presidenta del Grupo Aurora, la señora Hilara Van Storm. El silencio que siguió fue absoluto. Julian sintió que las rodillas le fallaban. Isabella lo miró con los ojos abiertos. ¿No dijiste que era una ama de casa? Ahara llegó al último escalón. Se detuvo a 1 metro de Julian.
No lo miró a él, miró directo a Arthur Sterling, que inclinaba la cabeza en señal de respeto. Después, lentamente, giró la mirada hacia su esposo. Hola, Julian, dijo, su voz amplificada por la acústica de la sala, suave y letal. Creo que hubo un error con la lista de invitados. Al parecer me borraron. Así que decidí comprar el lugar. Los flashes lo cegaban, pero Julian sentía que estaba parado en total oscuridad. Esa no era Ara, era una extraña usando el rostro de su esposa. La Ara que conocía usaba pijama de algodón y olía a vainilla. Esta mujer olía a madera de cedro y a dinero frío. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeó Julian, su voz de director ejecutivo reducida a un chillido patético. Estás alucinando. Deberías irte a casa, me estás avergonzando. Extendió la mano para tomarla del brazo, un reflejo de control usado 1000 veces. Antes de que sus dedos rozaran el terciopelo del vestido, una mano enorme le detuvo la muñeca. Era Sebastian Venn, el hombre que Julian creía un simple abogado sin rostro de Aurora. En persona medía casi 2 metros, con una cicatriz cruzándole la ceja. Yo no tocaría a la presidenta, señor Thorne, gruñó Sebastián, en voz baja pero cargada de amenaza. Isabella, sintiendo que su momento de gloria se desvanecía, dio un paso al frente. Por favor, esto es ridículo. Julian, dile a tu amita de casa que se vaya a su jardín. Esta es una gala de negocios, no una fiesta de disfraces. Ahara giró la mirada hacia Isabella con la frialdad de un científico observando una muestra en un microscopio. Isabella Ricci, dijo. Ex modelo de Versace, despedida en 2021 por conducta inapropiada. Actualmente apenas puede pagar la renta de un estudio en Soho, que casualmente pertenece a una subsidiaria del grupo Aurora. Sé que cargas tus viajes en Uber a la tarjeta corporativa de Julian. Sé que ese vestido es prestado y hay que devolverlo antes de las 9 de la mañana. Y sé que crees haber pescado una ballena. Pero no atrapaste una ballena, querida. Atrapaste una rémora, un parásito pegado a un huésped mucho más grande. Se dio la vuelta hacia la multitud, extendiendo la mano hacia Arthur Sterling, que la besó sin dudar, rozando el anillo con el escudo de Aurora. Madame Presidenta, había rumores de que Aurora la dirigía una mujer, pero jamás lo hubiera sospechado. Es un honor. El honor es mío, Arthur. Ahara sonrió, una sonrisa profesional que Julian jamás había visto. Disculpa el retraso. Mi esposo parece haber extraviado mi invitación. ¿Vamos a la mesa principal? Tenemos una fusión que discutir. Pero yo soy el orador principal. Gritó Julian, la desesperación arañándole la garganta. Esta es mi empresa, Thorne Enterprises. Ahara se detuvo, girando ligeramente la cabeza. ¿Lo es, Julian? ¿Quién pagó tus primeros préstamos? Aurora. ¿Quién compró las patentes de tu tecnología? Aurora. ¿Quién cubre las pólizas de seguro? Aurora. Tú eres la cara, Julian. Una cara bonita, lo admito. Pero yo soy la columna vertebral. Y esta noche, creo que es momento de una punción lumbar. Se alejó del brazo de Arthur Sterling y la multitud se abrió como el mar rojo. Julian quedó solo al pie de la escalera, los vidrios de su copa rota crujiendo bajo sus zapatos brillantes. La cena fue una tortura calculada. Julian encontró su tarjeta en la mesa 42, cerca de las puertas de la cocina. Isabella había desaparecido en cuanto entendió que Julian no era el verdadero poder de la noche. Julian veía, desde la distancia, como Ahara reía con Arthur, bebía un Pinot Noir añejo que él le había dicho que era demasiado complejo para su paladar apenas la semana anterior, y conversaba en francés fluido con el diplomático a su izquierda. Julian ni siquiera sabía que hablaba francés. No pudo soportarlo más. Impulsado por la humillación y 3 whiskies, se levantó y cruzó el salón hasta la mesa principal. Basta. Julian golpeó la mesa, haciendo tintinear los cubiertos de plata. Deja de actuar, Hilara. Ya te divertiste, ya me avergonzaste. Ahora firma los papeles con Arthur para que pueda irme a casa. Arthur lo miró, sin inmutarse. Julian,
estamos en medio de una discusión sobre cadenas de suministro globales, algo que te costó explicar en nuestra última junta. Ella no sabe nada de cadenas de suministro, escupió Julian, señalándola. Se queda en casa sembrando hortensias. Yo construí esta empresa. Yo trabajé jornadas de 18 horas. Ahara depositó su copa sobre la mesa. El sonido resonó en el salón silencioso. ¿18 horas al día? Preguntó en voz baja. Aclaremos eso. Pasabas 4 horas en la oficina. 3 horas en el almuerzo. 2 en el gimnasio. Y el resto del tiempo entreteniendo clientas como Isabella. Eso es mentira. Lo es. Ahara señaló la pantalla gigante detrás del escenario, reservada para la presentación principal, y presionó un control remoto oculto en su mano. La pantalla mostró documentos financieros, retiros no autorizados del Fondo de Investigación y Desarrollo de Thorn Enterprises. 2 millones transferidos a una cuenta en las Islas Caimán. 1 millón pagado como cuota de consultoría a una empresa fantasma propiedad de la señorita Richie. La multitud jadeó. Aquello era desfalco corporativo. Cárcel. Ahara presionó el botón de nuevo. Un video comenzó a reproducirse, cámara de seguridad de la oficina de Julian, el audio nítido. No me importan los protocolos de seguridad. Solo salten las regulaciones. Si la batería explota, culpamos al proveedor. Necesito que la acción llegue a $400 para la gala, así puedo vender mis acciones y divorciarme de Hilara. Ya está muerta para mí. El silencio en la sala fue absoluto, como el silencio de una tumba. Julian miraba la pantalla, la sangre desapareciendo de su rostro. ¿Dónde? ¿Cómo conseguiste eso? Soy dueña del edificio, Julian, dijo Ahara, poniéndose de pie, alta a pesar de que él la superaba en estatura, su presencia inmensa. Soy dueña de los servidores. Soy dueña de las cámaras. Soy dueña de la silla en la que estás sentado. ¿En verdad creíste que podías robarle a mi empresa, planear dejarme en la ruina y borrarme de mi propia vida sin que yo me diera cuenta? Te regué como a una planta, Julian. Te di sol, te di tierra. Pero resultaste ser maleza. ¿Y sabes qué hago con la maleza? La arranco de raíz. El salón, lleno de titanes de la industria, quedó congelado en un cuadro de puro asombro. Los meseros dejaron de servir vino. El cuarteto de cuerdas bajó sus arcos, sintiendo la violencia en el aire. Julian miró la pantalla donde sus cuentas secretas en el extranjero seguían iluminadas en rojo, como heridas frescas. Miró a Arthur Sterling, cuyo rostro se había puesto morado. Miró a Ahara. Por un instante resurgió el viejo Julian, el manipulador maestro que había encantado inversionistas por una década. Forzó una risa húmeda y quebrada. Esto es teatro increíble, gesticuló hacia la pantalla, girándose hacia la multitud. Bravo, Hilara. De verdad, estoy impresionado. Esto es un deepfake, una manipulación de inteligencia artificial. Mi esposa evidentemente contrató hackers muy caros para crear una campaña de desprestigio porque está emocional. Estamos pasando por un momento difícil en casa. Está histérica. Se acercó al micrófono, bajando la voz en tono de confidencia. Ya saben cómo se ponen las mujeres cuando se sienten desplazadas. Inventan historias, buscan atención. Yo construí Thorn Enterprises desde un garaje. ¿De verdad creen que arriesgaría mi obra de vida por moneditas? Un murmullo de duda recorrió la sala. Julian era carismático, era uno de ellos. Por un instante aterrador, pareció que su manipulación funcionaría. Ahara no se inmutó. No gritó. Simplemente tocó la tablet que sostenía. ¿Moneditas? Preguntó, su voz cortando la actuación de Julian. Hablemos del protocolo de las baterías, Julian. En la pantalla gigante, los documentos financieros desaparecieron, reemplazados por un video en blanco y negro granulado. La marca de tiempo, 3 semanas atrás. El lugar, el salón ejecutivo del Ritz-Carlton. Julian se congeló. La sangre se le heló. Recordaba esa noche,
había estado bebiendo con el director financiero de una empresa rival, presumiendo. El video mostraba a Julian sosteniendo un vaso de whisky. Los ingenieros se quejan del sobrecalentamiento en la batería del nuevo modelo. Dicen que si se carga más de 4 horas, hay 5% de probabilidad de que explote. Voz fuera de cámara, el director rival, Dios, Julian, vas a retrasar el lanzamiento. Julian, riendo, dando otro trago, ¿retrasarlo y perder el bono del cuarto trimestre? Ni loco. Lo lanzamos. Si algunos teléfonos se derriten, culpamos al usuario, decimos que cargaron mal el aparato. Ya redacté el comunicado de prensa. En cuanto la acción llegue a 400 por la gala, vendo todo. Estaré divorciado y viviendo en Mónaco antes de que caiga la primera demanda. El video terminó. La pantalla se puso negra. El silencio que siguió era distinto, ya no era asombro, era puro y absoluto asco. Arthur Sterling se levantó lentamente. Era un hombre acostumbrado a la guerra corporativa despiadada, pero también un hombre que se enorgullecía de su honor. Miró a Julian como quien mira algo que se le pegó en la suela del zapato. «Ibas a dejar que se quemaran», dijo Arthur, la voz temblando de furia. «Mi nieta usa un teléfono Torne. Ibas a dejar que le explotara en las manos por un bono trimestral». «Arthur, espera, eso está fuera de contexto», tartamudeó Julian, retrocediendo mientras el hombre mayor avanzaba. Era una broma de vestidor. «Seguridad», rugió Arthur, golpeando la mesa con el puño. «Saquen a este criminal de mi vista antes de que olvide que soy un hombre civilizado». 2 guardias uniformados dieron un paso al frente desde las sombras, pero Ahara levantó la mano. Se detuvieron al instante. Ella era la comandante de esa noche. «Todavía no», dijo suavemente. Caminó rodeando la mesa, la cola de su vestido azul medianoche arrastrándose por el piso, y se plantó frente a Julian. «Me llamaste histérica, Julian. Dijiste que era emocional. Pero mira los hechos, yo salvé la empresa que intentaste destruir. Yo protegí a los clientes que veías como daño colateral. Soy la única razón por la que no estás ya esposado. Y Lara, por favor», la voz de Julian se quebró, pasando de la arrogancia a la súplica patética en un instante. Le tomó la mano, las palmas sudorosas. «Escúchame. Estaba borracho. No lo dije en serio. El estrés, la presión, me rompieron. Tú me conoces. Soy tu esposo. Somos un equipo. ¿Recuerdas la cabaña? ¿Recuerdas nuestros votos?». Cayó de rodillas, sollozando con teatralidad, aferrándose a la tela de su vestido. «Lo voy a arreglar. Voy a correr a Isabella. Voy a donar el dinero. Solo no dejes que me lleven. No me arruines. Te amo, Lara. Siempre te he amado». La multitud observaba, hipnotizada. Era una escena patética, el rey de la tecnología llorando de rodillas sobre terciopelo. Ahara lo miró. Su rostro era ilegible. Por un instante fugaz, un recuerdo le cruzó la mente, Julian trayéndole sopa cuando tuvo gripa años atrás, Julian tomándole la mano en el funeral de su madre. Pero luego miró de nuevo la pantalla. Vio la marca de tiempo, 3 semanas atrás. Mientras él planeaba dejar que teléfonos explotaran, ella planeaba su fiesta de cumpleaños. Retiró su vestido de las manos de Julian con firmeza, pero sin brusquedad. «Tú no me amas, Julian», dijo, su voz cargada de una tristeza final y profunda. «Amas la forma en que te hago lucir. Amas la red de seguridad que te doy. Pero cortaste la red». Se giró hacia Sebastián Van, que esperaba en las sombras como una gárgola. «¿Señor Van?» «Sí, Madame Presidenta». «Retírelo». Sebastián avanzó y tomó a Julian del brazo, sin delicadeza alguna. Julian gritó. «No, suéltenme. Soy el director. Trabajan para mí», chillaba, forcejeando mientras Sebastián y otro guardia lo arrastraban hacia la salida principal. «Y Lara, diles que se detengan. Soy dueño del 51% de esta empresa». Ahara tomó el micrófono del podio. No gritó. Habló con claridad,
dirigiéndose a su figura que se alejaba a rastras. En realidad, Julian, cláusula 14, sección B del Estatuto Fundacional, en caso de negligencia grave o intención criminal por parte del director ejecutivo, el inversionista principal conserva el derecho de invocar el protocolo de tabla rasa. ¿El qué?, gritó Julian, clavando los talones en la alfombra roja. Sebastián, ordenó a Ara. Ejecuta el protocolo. Sebastián tocó su auricular. Ejecutar. En ese instante exacto, el teléfono de Julian, guardado en el bolsillo del smoking, comenzó a vibrar violentamente. No era una simple llamada, era una cascada de notificaciones. Julian logró liberar un brazo por un segundo y sacó el teléfono, desesperado por llamar a su abogado. Miró la pantalla. Face ID no reconocido. Tarjeta Apple Pay rechazada. Cuenta American Express cerrada por el emisor. Acceso al Tesla revocado. Usuario de cerradura inteligente del Penthouse, Julian, eliminado. ¿Qué estás haciendo?, chilló Julian, mirando el aparato convertirse en un ladrillo entre sus manos. Mis cuentas, mi auto, todo lo que tienes, dijo a Ara, su voz resonando por el salón, estaba arrendado a nombre de la empresa. El auto, el departamento, las tarjetas, incluso el teléfono en tu mano. Julian alzó la mirada, terror en los ojos. Pero mis ahorros personales, tus ahorros personales fueron transferidos a las Islas Caimán, le recordó a Ara. Los cuales, gracias a la ley patriota y a la evidencia de fraude que subí al servidor del FBI hace 3 minutos, están congelados a la espera de una investigación federal. El color desapareció por completo del rostro de Julian, parecía un cadáver. ¿Llamaste al FBI? No tuve que llamarlos, dijo a Ara, señalando el fondo del salón. Estaban en la lista de invitados. Solo los desborré. Al fondo del salón, 4 hombres con chamarras que decían FBI en la espalda dieron un paso al frente. Habían estado esperando a que la evidencia se hiciera pública. Las piernas de Julian cedieron. Los guardias ya no forcejeaban, simplemente lo arrastraban. Mientras lo llevaban frente a las mesas de quienes hasta hace un momento eran sus colegas, gente con la que había reído, bebido, conspirado, todos le dieron la espalda, uno por uno. Nadie lo miraba. Ya era un fantasma. En las puertas de roble, Julian encontró una última reserva de veneno. Giró el cuello, el rostro contorsionado en pura furia. No eres nada sin mí. Gritó, la voz quebrándose, cruda y fea. No puedes dirigir esto. Eres solo una jardinera. Eres solo una ama de casa. Vas a quemar esta empresa en una semana. Ara quedó sola en el escenario. El reflector la iluminaba, haciendo estallar los diamantes en su cuello como estrellas. Miró al hombre en el que había desperdiciado 10 años. Ya no se veía enojada. Se veía poderosa. No soy un ama de casa, Julian, dijo al micrófono, su voz calmada, resonante, definitiva. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Soy la casa. Y la casa siempre gana. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, cortando el último grito de Julian. Durante 3 segundos hubo silencio. Entonces Arthur Sterling comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, rítmico. Luego se unió el senador, después las modelos, después el personal. En cuestión de segundos, todo el Museo Metropolitano de Arte temblaba con un aplauso atronador. No era un aplauso educado, era un rugido de aprobación. Ara no sonrió. No hizo una reverencia. Simplemente asintió hacia Márquez. Limpien este desastre, susurró, señalando los vidrios rotos en el piso donde Julian había estado parado. Y sirvan el postre. Creo que tenemos una fusión que firmar. 6 meses después, la lluvia de otoño caía implacable sobre Manhattan, difuminando la ciudad en un borrón de acero gris y luces de neón. Pero dentro del Penthouse de la ahora rebautizada Aurora Thorn Industries, el ambiente era cálido, vibrante y despiadadamente eficiente. Ara Thorne se sentaba tras un escritorio que era más una estación de mando que un mueble, tallado de un solo bloque de mármol blanco, frío al tacto,
libre del desorden que alguna vez había plagado el espacio de trabajo de Julian. Habían desaparecido las portadas de revistas que alimentaban su ego y los premios inútiles. En su lugar, esquemas holográficos de una nueva red de energía sostenible y una sola fotografía enmarcada de una pequeña cabaña en Connecticut, un recordatorio de donde encontraba su paz. Madame Directora, la voz de Marcus sonó por el intercomunicador. El título aún le provocaba una corriente eléctrica satisfactoria por la espalda. Marcus había florecido en los últimos 6 meses. Ya no era el asistente aterrado que iba por café, ahora era vicepresidente de operaciones, con un traje que le quedaba perfecto y la confianza de un hombre con el empleo asegurado. Sí, Marcus, respondió Ahara, deslizando una proyección de ganancias fuera de su pantalla. El equipo legal está aquí. Y él llegó. Ahara hizo una pausa. Su mano se detuvo sobre el lápiz digital. Sabía que este día llegaría, la finalización del divorcio. Era una formalidad, en realidad. El acuerdo prenupcial, sumado a la evidencia abrumadora del desfalco corporativo e infidelidad de Julian, dejaba poco que discutir. Pero Julian, en un último intento por salvar su ego, había exigido una reunión en persona para firmar la disolución final de la sociedad. «Que pasen», dijo Ahara, con voz firme. Y Marcus, seguridad en espera. Fuera de la sala, no adentro. No quiero un espectáculo, pero tampoco voy a tolerar un circo. Entendido. Están subiendo. Ahara se puso de pie y caminó hacia la ventana. La misma vista que Julian había observado la noche en que la borró. Pero la ciudad se veía distinta ahora. Ya no parecía un reino por conquistar. Parecía una máquina compleja que por fin funcionaba correctamente. Desde que ella tomó el mando, las acciones habían subido 45%. La supuesta innovación de Julian que la prensa alababa había resultado ser, en realidad, un cuello de botella. Sin su micromanejo y su cultura del miedo, los ingenieros por fin eran libres de crear. El elevador sonó. Las puertas se abrieron. Su abogada, una mujer de ingenio filoso llamada Catherine Pierce, conocida en los círculos legales como la guillotina, entró primero. Y detrás, arrastrándose como un fantasma que ronda su propia tumba, venía Julian. La transformación fue impactante incluso para Ahara. 6 meses atrás, Julian Thorne había sido la imagen misma de la vitalidad, brillando con el lustre de cremas costosas, entrenadores personales y la arrogancia de un hombre que nunca había escuchado un no. El hombre frente a ella ahora se veía vacío. Su traje era de aparador, mal ajustado en los hombros, deshilachado en los puños. Su cabello, antes perfectamente peinado, se veía ralo y opaco. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. El fuego se había extinguido, reemplazado por una mezcla turbia de resentimiento, agotamiento y una esperanza desesperada. «Y Lara», dijo Julian, la voz quebrada. Se aclaró la garganta, tratando de invocar el fantasma de su vieja autoridad. «Cambiaste la decoración. Se siente un poco fría, ¿no?» «Es eficiente», dijo Ahara, sin invitarlo a sentarse. «Siéntate, Julian. Terminemos con esto. Tengo junta de consejo en 20 minutos». Julian se estremeció ante el desprecio, pero se sentó en la silla frente a ella, notablemente más baja que la de Ahara, una táctica psicológica sutil que ella implementaba en todas sus negociaciones. Catherine Pierce deslizó una carpeta negra y gruesa sobre el escritorio de mármol. «Señor Thorne, según la mediación, este es el decreto final. Usted renuncia a todo reclamo sobre Thorne Enterprises, la finca de Connecticut y el penthouse de Manhattan. A cambio, la señora Thorne accedió, con generosidad, a absorber los honorarios legales pendientes de su juicio por desfalco, siempre que se declare sin oponerse y acepte el acuerdo de libertad condicional». Julian miró los papeles. Sus manos temblaban. «Yo construí esto», susurró, mirando alrededor de la oficina. «Yo elegí esas lámparas. Yo elegí la alfombra del pasillo. Tú elegiste la decoración, Julian», lo corrigió Ahara, con suavidad pero con firmeza. «Yo la pagué. Hay una diferencia». Julian alzó la mirada, los ojos húmedos. «¿Eso era yo para ti?
¿Una inversión? ¿Un proyecto? Ahara suspiró. Rodeó el escritorio, recargándose en el borde, mirándolo desde arriba. No, Julian. Eras mi esposo. Te amé. Te amé lo suficiente como para ocultar mi luz para que la tuya no quedara ensombrecida. Te amé lo suficiente como para dejarte llevarte el crédito de mis estrategias. Te amé lo suficiente como para dejarte creer que eras el rey mientras yo, en silencio, ponía cada ladrillo del castillo. Cruzó los brazos. Pero tú no querías una compañera. Querías un adorno. Y cuando pensaste que ese adorno no brillaba lo suficiente para tu gran noche, intentaste tirarlo a la basura. No entendiste que sin el adorno, todo el escenario colapsaba. Cometí un error, estalló Julian, la desesperación finalmente rompiendo el control. Uno solo. Estaba estresado. Isabella no significó nada, fue solo una distracción. ¿Puedo cambiar? Y Lara, mírame. Lo perdí todo. ¿No es eso suficiente castigo? Tómame de vuelta. No como director. Solo dame un trabajo. Puedo trabajar en ventas, puedo hacer consultoría. Por favor. Me estoy ahogando allá afuera. Se inclinó hacia adelante, pálido. ¿Sabes dónde trabajo? En un lote de autos usados en Queens. Y Lara. Queens. Estoy vendiendo Civics a universitarios que ni siquiera saben quién soy. La semana pasada un cliente me lanzó un café porque falló la transmisión. ¿A mí? ¿A Julian Thorne? Ahara lo miró, y por un momento buscó en su corazón esa punzada familiar de culpa que la había controlado durante una década. No encontró nada. No era que se hubiera vuelto cruel. Era, simplemente, que por fin había madurado. Se dio cuenta de que salvar a Julian de las consecuencias de sus propios actos nunca había sido amor. Era permitirle todo. Eres bueno vendiendo, Julian, dijo, objetiva. Me vendiste un sueño durante 10 años que resultó ser un fraude. Te irá bien en Queens. El rostro de Julian se endureció. La tristeza se evaporó, reemplazada por un destello de la vieja malicia. ¿Crees que ganaste, verdad? Crees que eres algún ícono feminista, pero siempre serás la mujer que no supo mantener contento a su esposo. Vas a estar sola en esta torre. Fría y sola. Ahara sonrió. No fue una sonrisa amarga. Fue la sonrisa de alguien que acaba de notar que el clima por fin se despejó. Catherine, dijo a su abogada. ¿Tiene pluma? Catherine le entregó una a Julian. La apretó como si fuera una daga, miró la línea de la firma, y por un segundo dudó. Observó la oficina una última vez. Observó la vida que había incinerado por ser demasiado inseguro para compartir el reflector. Firmó. El rasguido de la pluma sobre el papel fue el sonido más fuerte de la habitación. Listo, Julian dejó caer la pluma con fuerza. Se levantó, alisándose el saco barato. Me voy. Espero que te ahogues en tu dinero, y Lara. Adiós, Julian, dijo Ahara, girándose de nuevo hacia la ventana. Escuchó sus pasos alejarse. Escuchó la pesada puerta de roble abrirse y cerrarse. Y luego, silencio. Pero no era un silencio solitario. Era uno pacífico. Catherine, dijo Ahara, sin voltear. ¿Se completó la transferencia? Sí, Madame Directora. En el momento en que firmó, se autorizó el último pago del fideicomiso. Él aún no lo sabe, pero usted depositó $200,000 en una cuenta a su nombre. ¿Por qué? Preguntó Catherine. Después de todo lo que dijo. Ahara observó la lluvia trazar líneas sobre el vidrio. Porque yo no soy él. No destruyo a las personas solo porque puedo. Ese dinero lo mantendrá fuera de la calle, pero no le comprará el camino de regreso. Es una liquidación para un empleado que fracasó. Nada más. Catherine sonrió, recogiendo sus documentos. Eres mejor mujer que yo, Ahara. Yo lo hubiera dejado morir de hambre. No soy mejor, susurró Ahara al cristal. Solo terminé. Esa tarde, la lluvia había cesado,
dejando la ciudad brillante bajo un sol que se abría paso entre las nubes. Ahara salió del lobby de la Torre Aurora Thorne. Su auto está listo, madame, dijo el valet, sosteniendo la puerta de un Rolls Royce plateado. No, gracias, James, dijo Ahara, ajustándose la bufanda. Creo que hoy caminaré. ¿Caminar, madame? ¿Y los paparazzi? Que tomen sus fotos, dijo Ahara, poniéndose los lentes de sol. No tengo nada que ocultar. Se adentró en la acera, fundiéndose con el flujo de Nueva York. Durante años había caminado con la cabeza baja, tratando de no llamar la atención, tratando de no avergonzar a Julian. Hoy caminaba con un paso que reclamaba espacio. Pasó frente a un puesto de periódicos. La portada de Business Weekly mostraba su rostro, no un perfil borroso de paparazzi, sino un retrato de estudio que ella misma había encargado. El titular decía, la arquitecta silenciosa habla, como Aurora Thorne salvó un imperio de miles de millones. Se detuvo un instante a mirarlo. Junto a la pila de revistas había un tabloide, con un titular más pequeño, escondido en la esquina, Hashtag Pro Julian Thorne visto comiendo un sándwich en la banqueta. Sintió una vibración en el bolsillo. Sacó su teléfono. Era un mensaje de Arthur Sterling, la delegación europea pregunta si puedes viajar a París la próxima semana para la cumbre. Quieren discutir la patente de energía limpia. Además, mi esposa quiere saber si te unirías a cenar esta noche. Sin negocios, solo vino. Ahara respondió, dile a la delegación que ahí estaré y a tu esposa que abra el gabinete bueno. Yo llevo el postre. Guardó el teléfono y dobló la esquina hacia Central Park. El ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por el susurro de las hojas. Caminó hasta el jardín conservatorio. 6 meses atrás había sido una mujer definida por con quien estaba casada. Había sido la esposa de Julian, una eliminación en una lista de invitados, un estorbo. Se detuvo frente a un enorme macizo de hortensias en flor, azules, moradas, rosas, estallando en un torbellino de color. Alargó la mano y tocó un pétalo. Era delicado, pero resistente. Había sobrevivido al invierno para florecer bajo el sol. Una joven, de unos 20 años, estaba sentada en una banca cercana, dibujando las flores. Alzó la mirada y vio a Ahara. Sus ojos se abrieron de par en par. Disculpe, tartamudeó la joven. ¿Usted es Ahara Thorne? Lo soy, respondió Ahara, sorprendida. La joven se puso de pie de un salto, dejando caer su cuaderno de dibujo. Dios mío. Vi su discurso en la asamblea de accionistas en línea, el de se dueña de tu propio valor. Solo quería agradecerle. Mi novio me dijo que mi arte era una pérdida de tiempo, que debía dedicarme a ayudarlo con su startup. Terminé con él esta mañana, por usted. Ahara sintió un nudo en la garganta. Miró a la joven, tan llena de potencial, parada en el precipicio del mismo error que Hilara había cometido alguna vez. ¿Cómo te llamas? Sophie. Ahara sacó de su bolso una tarjeta de presentación, de papel grueso color crema con relieve dorado. Sophie, dijo, entregándosela. Cuando termines tu portafolio, llama a este número. Aurora Thorne busca consultores creativos para nuestra nueva imagen de marca. Necesitamos gente que entienda que el arte no es una pérdida de tiempo, es el alma de la innovación. Sophie observó la tarjeta, las manos temblorosas. Gracias. Muchísimas gracias. No me agradezcas, sonrió Ahara, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, iluminándolos como los diamantes que ahora usaba sin esconderse. Solo prométeme una cosa. Lo que sea, respiró Sophie. Nunca dejes que nadie te borre de tu propia historia. Si intentan borrarte, tú toma la pluma y los borras a ellos del siguiente capítulo. Ahara se dio la vuelta y caminó por el sendero, el sol de la tarde proyectando una sombra larga y firme frente a ella. No regresaba a una casa vacía. Regresaba a una vida por fin, completa e inapologéticamente, plena. Julian creyó que el poder venía de un título, un traje y una lista de invitados. Aprendió, de la manera más dura, que el poder real no es ruidoso. No necesita gritar para hacerse escuchar.
El poder real es la confianza silenciosa de quien tiene las llaves del castillo mientras todos los demás solo rentan una habitación. Y Lara Torne le demostró al mundo que nunca hay que confundir el silencio con debilidad y que jamás, jamás, se debe borrar a la persona que construyó tu trono. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Ilara? ¿Le habrías dado otra oportunidad cuando se arrodilló suplicando, o recibió exactamente lo que merecía? Cuéntame en los comentarios, leo todos y cada uno. Si disfrutaste esta historia de venganza dulce y justicia, dale like, ayuda muchísimo a que crezca el canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Mañana llega un nuevo drama que te va a dejar sin aliento.